No sé si habría una pregunta hasta acá de todo lo que hemos conversado, o está claro. Bueno, el silencio otorga que dice está claro. Entonces pasamos a lo que es los propósitos de la epidemiología. ¿Cuáles son pues los propósitos de la epidemiología en la actualidad? Ahí tenemos, miren, lo que es, primeramente es determinar la magnitud, o sea, cuán grande viene a ser el problema, cómo está distribuido y la frecuencia de los fenómenos de salud. ¿Ya? Hay que ver lo grande que es el problema, cómo está distribuido y con qué frecuencia se presentan estos problemas de salud y enfermedad. ¿Ya? Entonces, importante este propósito. Otro es identificar y determinar factores causales y de riesgo que van a intervenir en los procesos de enfermedad. Por eso le digo importante. El propósito es identificar y determinar factores causales, o sea, cuáles son las causas. ¿Ya? Entonces, importante esto. ¿Ya? Y aplicar medidas correctivas factibles de emplear y que sean conducentes a lograr el control o erradicación de estos fenómenos. ¿Ya? La prolongación de la vida sana mediante el control de las enfermedades en la población. Por eso ustedes ya, la esperanza de vida acá en nuestro país está llegando casi a los 70, más de los 70 años. ¿Ya? Antes, hace más o menos 50 años atrás, la esperanza de vida acá en el Perú era de 45 a 50 años, ¿no? Y como realmente, como bien claro dice, está empleando algunas cosas, ¿no? O mejorando la calidad de vida, ¿no? Las vacunas, todo eso, ¿no? El estilo de vida, pues se ha mejorado, pues, ¿no? Entonces, esos son algunos propósitos. Y también tenemos los objetivos de la epidemiología, que es estudiar la aparición, cómo aparece la enfermedad, cómo está distribuida, desarrollo de las enfermedades y describir el estado de salud de las poblaciones como base para el planeamiento, evaluación y administración de sistemas de promoción y recuperación de la salud. Y acá vamos a ver, de acuerdo a esto, vamos a ver tres niveles de atención, ¿no? Tres niveles de atención en cuanto a la salud, como lo vamos a ver más adelante. Y acá entra a tallar lo que es la epidemiología descriptiva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, observamos, lo que observamos lo podemos describir, ¿ya? ¿Cómo vemos a una persona cuando vemos? ¿Cómo vemos la población? ¿No? Si tiene agua potable, no tiene agua potable, si tiene desagüe, no tiene desagüe, tienes letrinas, ¿no? Esa es una descripción que estamos haciendo de una población y ese es uno de los objetivos de la epidemiología. Conocer ampliamente el concepto de epidemiología para determinar causas de la enfermedad, ¿ya? Por eso ustedes han visto en la primera clase tenemos, como les vuelvo a repetir, varios conceptos de la epidemiología, ¿no? Y ahí tienen para ver pues ampliamente el concepto, ¿ya? Identificar grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que tenemos para enfermar y las estrategias de intervenir para cortar la cadena epidemiológica y controlar la enfermedad? Esa es salud pública, ¿ya? Por eso les decía a ustedes, acá nosotros en el Perú, a nivel nacional, tenemos las 15 estrategias nacionales sanitarias. ¿Ya? Como ustedes ya lo hemos, quizás en las prácticas con algunos las hemos visto, ¿no? Así en forma rápida, ¿no? Entonces son estrategias que tenemos por ejemplo, tenemos una estrategia sanitaria que es la de tuberculosis, tenemos la de salud sexual y reproductiva, la de inmunizaciones, salud bucal, salud oral, ¿no? Entonces, esto ha sido creado justamente para identificando los grupos de riesgo de enfermedad, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos. Tenemos las aplicaciones. ¿Cómo se aplica la epidemiología? Proporcionar datos necesarios para la comprensión de la etiología de la salud. ¿Ya? Si nosotros tenemos datos importantísimos, vamos a tratar pues la causa de la enfermedad, la causa que está ocasionando el problema de salud. ¿Ya? Identificar probables factores, cuáles son los factores causales y verificar en forma metódica y experimental su relación con el problema. ¿Ya? Nos va a permitir identificar probables factores, ¿no? ¿Ya? La metodología de la investigación también. Evaluar el impacto producido por las medidas correctivas. Por ejemplo, en esto el COVID,
No simplemente pues se aplicó las medidas y punto, ¿no? No, se ha visto cuál es el impacto, por ejemplo, que causó, por ejemplo, las medidas, cuáles son las medidas correctivas aplicadas, ¿no? Hemos visto muchas medidas que se ha aplicado y se ha logrado con esto mejorar el proceso, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, ese es un impacto, ¿ya? Las mascarillas, el lavado de manos, todo eso, esas son las aplicaciones de la epidemiología. Promover y utilización de conceptos epidemiológicos en la administración de los servicios de salud. Esas son las aplicaciones, ¿no? Y ahí tenemos más aplicaciones todavía. Determina los hechos que dan consistencia a la hipótesis desarrolladas. Completar cuadros clínicos. Ustedes se acuerdan cuando el COVID recién apareció, ¿no? Quizás todavía recién han estado, ustedes han ingresado a la universidad. Apareció primero la fiebre, ¿no? Y después se fueron sumando algunos rasgos clínicos, ¿no? Por ejemplo, apareció la anosmia, ¿no? La falta de olfato, de sabor, todo eso. Ya fueron, por eso dice, completar cuadros clínicos, ¿ya? Identificar nuevas enfermedades, ¿ya? Describir historia natural de la enfermedad, o sea, desde que se produce hasta que termina la enfermedad, bien con el fallecimiento o bien con la curación de esta enfermedad. Describir las condiciones del estado de salud de las poblaciones, valorar pruebas diagnósticas, estudio y control de los brotes epidémicos, priorización, diseño y evaluación, identificación de los médicos, de los mecanismos de transmisión y estudio de probabilidad y riesgos individuales, ¿no? Evaluar la eficacia de intervenciones sanitarias, ¿ya? Ayudar a la enseñanza en todos los ámbitos, en toma de decisiones de política y salud. Por eso les digo acá, ayudar a la enseñanza. Todos nosotros como médicos nos volvemos docentes en algún momento, porque tenemos que hacer, enseñar a la población, ¿ya? Enseñarles a cuidarse, darles la información necesaria. Ahí estamos haciendo enseñanza. En toma de decisiones de política de salud y planificación de salud. La medicina moderna, especialmente la medicina basada en evidencia, está basada en los métodos de la epidemia, medir tratamiento de fármacos, evaluación de servicios médicos, ¿ya? Todo esto nos permite, pues, como ven, lo que es las aplicaciones del epidemia. En todo esto lo aplicamos, ¿ya? No sé si tengan algo hasta acá, alguna pregunta. Bueno, seguimos entonces. En cuanto a la epidemiología como ciencia, comprende, miren, tres aspectos importantes. El estudio de las determinantes de la salud. ¿Quién determina? Por lo que va desde el conocimiento etiológico, ¿no? Vamos a ver cuál es el agente etiológico está haciendo que la persona presente un cuadro clínico, ¿no? Ya, llámese, pues, del cuadro clínico, vamos a ver lo que siente el paciente y los signos que vamos a encontrar, que ese es un cuadro clínico, ¿no? A partir de un agente etiológico, ¿ya? Ese es el estudio de los determinantes. Análisis de las situaciones de salud, lo que corresponde a un diagnóstico de la población. Si yo, por ejemplo, tengo una población que no tiene agua potable, que no tiene, que se llama recojo de basuras, entonces voy a hacer mi diagnóstico de la población. ¿A qué problema va a traernos esta población? ¿No? Evaluación de las tecnologías y procesos en el campo de la salud, en relación de medidas preventivas, prestación de servicios y resultados. Porque no se trata pues, también en cuanto, como les decía, en cuanto a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, llevar un ecógrafo para una población que tiene de repente 5 gestantes al año, ¿no? Que su perfil epidemiológico más es infeccioso, ¿no? Entonces, ¿para qué llevaríamos un ecógrafo, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales los aspectos importantes de la epidemiología, ¿ya? Y los tipos de epidemiología, miren, tenemos la social, que estudia cómo la sociedad y diferentes formas de la organización social influyen en el proceso de salud y enfermedad. La genética estudia la relación existente entre factores genéticos y su interacción con factores ambientales. Y ahí tenemos como un ejemplo acá la diabetes, ¿ya? La diabetes. Acá tenemos en cuanto a la social, tenemos como una enfermedad, por ejemplo, tenemos la TBC. La TBC no solamente es infecciosa, sino social también, es una enfermedad social. ¿Ya? Pero acá, como ven, cómo las diferentes formas de organización influyen en el proceso salud y enfermedad. La molecular, ¿ya? Que estudia los factores de riesgo genéticos a nivel molecular y ambientales en relación a la etiología, distribución y prevención de la enfermedad.
Tenemos la clínica, investiga la calidad de procedimientos, eficacia de tratamientos y factores de pronósticos, ¿no? Porque yo mediante la clínica voy a dar un tratamiento y voy a ver pues cuál es el pronóstico que de esta enfermedad. La laboral, que estudia la distribución y frecuencia de los problemas relacionados pues al trabajo, ¿ya? Y la ambiental, que estudia el efecto de la contaminación ambiental sobre salud, midiendo el daño y riesgo expuesta por la población debido por el tiempo de la exposición. En cuanto a la ambiental, no solamente vamos a ver la exposición, sino veamos también en cuanto a cómo vamos a ver la salud ambiental, la tala de árboles, ¿no? El calor. Hay muchas cosas que esto nos ayuda para ver muchas enfermedades, ¿ya? Enfoques teóricos de la epidemiología. Acá existe un problema en el cual es el poder de investigar. Está como perspectiva que puede, tres enfoques definidos. El estudio de las manifestaciones colectivas de la enfermedad, ¿ya? El estudio del medio ambiente y las condiciones de vida de la enfermedad. Y el estudio de la historia social. Esos son los enfoques teóricos de la epidemiología, ¿ya? Y acá vemos cómo se usa pues la epidemiología, ¿no? Hay que ver el control y prevención. ¿Ya? Importante esto es. ¿Cómo podemos controlar la enfermedad? ¿Cómo podemos prevenir? Y conocer las causas, cómo se propaga la enfermedad. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos cómo se propaga, vamos a ver vamos a controlar y cómo vamos a prevenir. ¿Ya? Y de esto también se producen las investigaciones etiológicas, ¿no? Ver el agente causal que está haciendo que se produzca la enfermedad. Por eso importante es conocer las causas de propagación, como les vuelvo a repetir también. En cuanto a los usos de la epidemiología, y ahí tenemos descripción de la historia natural de la enfermedad, es un uso, ¿ya? Donde realmente estamos repitiendo lo anterior, medición de la salud según niveles de la población, ¿ya? Porque la población se trabaja por niveles, ¿ya? Y los servicios de igual manera, ¿no? Hay los grupos etarios, porque el grupo etario de niños no es igual al grupo etario de adultos, o el grupo del sexo femenino es igual al sexo masculino, ¿no? Son enfermedades en diferentes poblaciones, ¿no? Y los niveles de la población, como dicen, detección de tendencias, incidencias, prevalencia, identificación de patrones de las enfermedades, identificar grupos de riesgo, ¿ya? Y determinar el estado de salud de la población. Y en el otro uso es identificación de las determinantes de las enfermedades, asociaciones de dependencia estadística y determinación de factores condicionantes, ¿ya? Control y prevención de la enfermedad, ¿ya? Esto lo estamos empleando a la actualidad, pues, en cuanto al dengue, y no solamente en el dengue, en muchas otras enfermedades, ¿ya? Por eso dicen, hay que eliminar agentes primarios del reservorio, ¿no? Eso es en el dengue. Protección del ser humano, protección del medio ambiente, las inmunizaciones. Eso lo hemos hecho en el COVID, lo hemos hecho en el COVID. Modificación de estilos de vida. Eso estamos viendo en cuanto a la diabetes, ¿no? Y la selección de métodos de control y prevención, identificación de grupos de mayor riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo, por ejemplo, en esto del COVID-19? Se identificó cuáles eran los grupos de mayor riesgo. A ver, ¿quién me dice a ver, ¿quién me está diciendo acá? Entonces, miren, como ven, claro, dice de grupos de mayor riesgo, acá se identificó en el COVID-19, pues los de mayor riesgo, de mayor edad, ¿no? Eran un grupo de mayor riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es una población que tiene menor resistencia y su inmunidad está venida menos, ¿no? La identificación de factores cuantitativos, estudios analíticos. Y para eso, pues, se hace estudios, ya, métodos, metodológicos de investigación. Realizar evaluación de servicios de salud también nos permite, ¿ya? Partiendo desde el análisis de la población por el ASIS, análisis situacional de salud, ¿ya? Eso en todo establecimiento de salud lo tenemos. ¿Y cuáles son las funciones? Miren, de la epidemiología moderna, determinación de riesgos, ¿ya? Tanto en enfermedades infecciosas como en crónicas.
Identificación de marcadores de enfermedad como surgimiento de la genética, ¿ya? Comprensión de la dinámica general de la enfermedad en relación a la edad, sexo, tiempo y sociedad, ¿no? Estas son funciones de la epidemiología. Y diseño y evaluación de la respuesta de la sociedad a los problemas de salud, ¿no? Hay que hacer una planificación de servicios de salud, identificación de problemas de salud y las acciones con recursos necesarios para atenderlos, ¿no? Diseñando estrategias con aplicación de acciones previa programación. Y estos son los tipos de estudios, estudios epidemiológicos, ¿ya? Después de todo lo que hemos estado hablando. Epidemiología descriptiva, donde vamos a realizar la descripción de la distribución de la enfermedad y la comparación de su frecuencia. ¿Ya? Es la epidemiología descriptiva. Epidemiología analítica tiene como principio el examen de las hipótesis. Entonces, ya estamos viendo, acá no va a llevar hipótesis, solamente vamos a describir. Y acá en lo analítico vamos a tener hipótesis en base a un diseño que asegura la recolección sistemática y específica de información. Y la de epidemiología experimental realiza reproducción planeada de la experiencia para probar fehacientemente las hipótesis sometidas al estudio analítico. ¿Ya? Ahora la investigación en epidemiología, pues también tenemos la investigación situacional, observacional descriptiva, ¿no? Y ahí, ¿para qué se usa? Investigación causal, investigación operacional diseñada para controlar los problemas de salud y enfermedad, investigación evaluativa, mide impacto en población a través de servicios de salud, ¿ya? Y ahí tenemos ¿qué se llama? La bibliografía, ¿no? John Morris, inglés, que acuñó el término de uso, ¿ya? Clínica, uso, campo de investigación. Ahí vamos a ver la, el, el estadio etiológico, el cuadro clínico, la identificación de síndromes, estimación de probabilidad de enfermedad. Y los usos en el campo de la investigación en salud pública, donde vamos a ver el diagnóstico epidemiológico para planes y programas, ¿ya? Y pronóstico de estudio histórico de salud, su futuro, evaluación operativa, ¿no? Y los roles que se tienen, la interrelación, la integración y la integración. Ese es en cuanto a la investigación en epidemiología, ¿ya? Entonces, este es el sustento teórico epidemiológico, desde los conceptos y las teorías, ¿no? Miren, la causalidad, la historia natural social de la enfermedad, los procesos, proceso endémico, proceso epidémico, proceso infeccioso, el ámbito natural de la enfermedad infecciosa y el concepto de salud de enfermedad. Importante todos estos conceptos y teorías dentro de esto de la epidemiología, ¿ya? En cuanto a los fundamentos, miren, fíjense el concepto epidemiológico, donde vamos a ver, donde va a existir ya una interacción entre el hombre, como ya lo hemos visto, el ambiente, el físico, el químico y el biológico. Hay una interacción. Vamos a ver cómo se produce la enfermedad, cuál es el agente ecológico, ¿ya? Y desde el enfoque social vamos a ver salud de la población y condiciones sociales y economía, ¿no? Ya, y acá en nuestro país tenemos para hacer un enfoque social en cuanto a la salud, pues cualquier cantidad. Y en la causalidad existen múltiples causas, las cuales producen enfermedad, causa y efecto. Entonces son conceptos importantes, fundamentales dentro de la epidemiología, ¿ya? En cuanto al método científico, que es, como dice bien claro acá, es el conjunto de conocimiento que recurre al método científico para desarrollarse y dar respuesta a preguntas esenciales para abordar un problema. ¿Por qué se produce el problema? ¿Y para qué hacemos, no? Entonces son situaciones en las cuales el método científico se pone estas preguntas, ¿ya? Estas son las preguntas esenciales para abordar un problema. En cuanto al método científico, que viene a ser el ordenamiento inteligente de una serie de preguntas, de tal forma de poder lograr un resultado que sustente una respuesta, que sea inteligente, válido, es decir, que se mida y que sea pertinente, que esté relacionada con lo que se está midiendo, qué es lo que queremos medir, ¿no? Esos son todos los trabajos de investigación. Por ejemplo, ustedes cuando lleguen a hacer su tesis, acá mismo, vamos, el día que ustedes presenten, estemos terminando este curso, ustedes van a presentar su trabajo de investigación. Y justamente ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que han medido y a qué han concluido, que es importantísimo, ¿ya? En cuanto al método epidemiológico, miren, es el método científico aplicado a las comunidades o a la población para evaluar cualquier problema de salud y enfermedad, ¿ya?
Al plantear una investigación hay que decir el por qué. ¿Por qué hacemos la investigación? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Ya? Es decir, hay que justificar el método epidemiológico, ya que este no sustenta la necesidad de desarrollar ciertas áreas de la medicina, enfatizando distribución y frecuencia de enfermedades para adoptar las mejores medidas con control de la enfermedad en relación a la investigación. Eso es en cuanto al método epidemiológico, pues, ¿no? Y ahí tenemos, miren, en cuanto al método epidemiológico, ¿no? Cómo con nueva evidencia elaborar nuevas hipótesis, ¿ya? Observación de la realidad, qué es lo que estamos observando, plantear hipótesis, cómo me planteo yo mis preguntas, ¿no? De acuerdo al estudio que estoy haciendo. Hay que verificar la validez de la hipótesis también y con los resultados obtenidos, aceptar o rechazar las hipótesis, ¿no? Si es cierto lo que yo afirmo, o es mentira lo que yo, no, yo estoy mencionando, ¿no? Y esa es la realidad, pues, del tipo de estudios, ¿ya? Tenemos el observacional, desde la parte de los analíticos partamos, de abajo. Ya, investigación en servicios de salud, reporte de caso, etiológico, ecológico, serie de casos, ¿no? Transversal, longitudinal. El transversal lo hacemos en un tiempo determinado. El longitudinal lo seguimos dejando, ¿no? Casos y controles, donde tenemos casos que se llama, que se enferman y casos que no se enferman, ¿no? Para hacer un control, ¿ya? Y la corte, ¿no? Prospectivos y retrospectivos, que acá los prospectivos es para el futuro y los retrospectivos vamos a hacer un estudio de lo anterior, ¿ya? Y la observacional, pues, que es la realidad. Y en la otra parte tenemos los descriptivos, la realidad, y la experimental, animales de laboratorio. Ustedes ya lo están haciendo en farmacología, yo creo, ¿ya? Los naturales, las cuasi experimentales, los ensayos comunitarios, ¿no? Los SC también. ¿Qué investiga? Miren, observa, busca, interpreta, propone, analiza, revisa y experimenta y aplica, ¿no? Eso es lo que realmente nosotros tenemos que plantearnos en este del método de investigación epidemiológica. El proceso de investigación, miren, parte desde una idea, ¿no? Cómo se produjo el problema en esta comunidad, ¿no? Después del problema me planteo la hipótesis. ¿Será verdad que la población que no tiene agua potable, esa es una hipótesis que voy a plantear, ¿no? Ya, la población que no tiene agua potable es más frecuente a presentar diarreas, síndrome diarreico. Esa es mi hipótesis, ¿no es cierto? Ya, y ya de ahí trazo mi diseño epidemiológico. ¿Qué tipo de estudio voy a hacer? ¿Ya? Ejecuto, comienzo a buscar todo lo que es la información. ¿Ya? Cuánta de población tiene, cuál es que se llama, cuántos tienen agua potable, no tienen agua potable, ¿no es cierto? Cuántas veces se han producido diarreas en esa población, todo eso, ¿no? Y ahí, después de la ejecución, en cuanto al- al- a las preguntas, todo, buscamos los resultados. Después de los resultados hacemos la discusión, pues, ¿no? Cómo se produjo la enfermedad en esa zona, ¿no? Y esto va a producir la ciencia. Como ven, ese es el proceso de investigación que se tiene que seguir, ¿ya? Y los momentos durante el proceso de investigación epidemiológica, ahí tenemos momentos, el momento de planeamiento, ¿no? Donde vamos a plantearnos un problema, vamos a plantearnos el problema, vamos a plantearnos la hipótesis, vamos a trazar los objetivos, ¿ya? Y qué tipo de diseño vamos a emplear, qué tipo de trabajo, qué tipo de estudio vamos a realizar, transversal, descriptivo, prospectivo, retrospectivo. Entonces, nos trazamos acá. Esos son los productos dentro del planeamiento. Y en los momentos de la ejecución, donde vamos a recabar pues, los datos. Después, una vez que tengamos los datos, vamos a buscar los resultados. Una vez que tengamos los resultados, vamos a hacer un análisis. Después del análisis, pues sale todo lo que es las conclusiones, ¿ya? Entonces, en el momento de la comunicación, ya pues vamos a hacer un informe final de todo lo que hemos encontrado correspondiente a lo que hemos encontrado en el trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, este es el formato de los proyectos. Miren, el título, el planeamiento del problema, estado del conocimiento, formulación de objetivos, hipótesis y variables. Esto es formato de proyecto, no es del trabajo de investigación, formato de proyecto. Fíjense,
¿ya? Este es el tipo uno y este es el tipo 2, donde viene el título, descripción del proyecto, antecedentes, planeamiento, problema, método de participantes, cuántos son los participantes, cuál es la muestra, qué tipo de muestra, ¿no? ¿Qué instrumentos, cuál es el procedimiento para recabar toda la información, el cronograma, ¿no? En esta semana hago esto, en la próxima semana, ese es un crono. Y el presupuesto, cuánto voy a gastar durante el trabajo de investigación. Y las referencias bibliográficas y el anexo, ¿no? Y este es el proyecto de investigación según la Dirección General de Epidemiología, ¿ya? La Dirección General de Epidemiología también tiene su, su modelo. El título de investigación, resumen, planeamiento del problema, justificación del estudio, marco teórico, objetivos de investigación, ¿no? Hipótesis, metodología, plan de análisis, organización de las autorías, consideraciones éticas, cronograma, presupuesto, referencias, currículum vitae de los investigadores y el anexo. Ya, ese es el proyecto de investigación, el tipo de proyecto en cuanto a según la Dirección General de Epidemiología. Entonces, miren, como han visto ya los tipos, cómo cómo realmente se va a presentar un proyecto de investigación, entonces ya ustedes tienen en mente cómo vamos a hacer para más adelante cuando presentemos nosotros nuestro proyecto, ¿ya? Ahora la investigación epidemiológica, ¿no? La definición del problema, ¿a quiénes afecta? ¿A cuántos? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo general y las preguntas? ¿Ya? Ese es para definir un problema, ¿ya? Entonces acá estamos trabajando con la población, ¿ya? Es una síntesis de los hechos observados, dimensión del problema, formulación de una hipótesis, ¿no? La descripción del problema, uso de datos bibliográficos, ¿no? Formulación de hipótesis del problema, se realiza luego de tener la información y descripción del problema. Tema de estudios analíticos, hipótesis, no descriptivos, ¿ya? En cuanto a la definición de propósitos y objetivos, miren, los propósitos del trabajo de investigación es fines generales, persigue el investigador. ¿Cuáles son los fines que persigue el investigador? ¿No? ¿Qué quiere demostrar? ¿Cuál es el propósito del estudio? ¿Ya? Y en el objetivo general hay que ver las finalidades del estudio, ¿no? El ámbito de estudio se dimensiona, cuantifica el problema, medir a cuántos afecta una enfermedad, ¿ya? Y en cuanto a los objetivos específicos, los que se pueden desprenderse de los anteriores, ¿no? Por eso, si yo tengo el objetivo general, por decir el trabajo que se les ha dejado a alguno de sus compañeros, un grupo de sus compañeros, por decir, determinar la situación de salud de la población, de los alumnos de epidemiología, es mi objetivo general. Pero mi objetivo específico va a venir acá. Digo, conocer cuál es el perfil epidemiológico de los alumnos. Entonces estoy especificando, por eso dice objetivos específicos. ¿Ya? Y la elección del diseño y estudio, ¿no? Las técnicas, qué método o procedimiento voy a hacer, ¿no? Depende de lo que quiero lograr, teniendo en cuenta ventajas y desventajas. Acá entonces, el tipo de estudio que estoy haciendo, ya en el estudio que estamos, es un descriptivo observacional, porque estoy viendo en el tiempo, ¿no? Y transversal, ¿ya? Entonces, ahí ese es el tipo de que nosotros podemos mencionar de acuerdo al trabajo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Definición del universo, cuál es la población, población en estudio, determinación de las unidades de medida, ¿ya? El diseño de la muestra que se utilizará, instrumentos que se utilizarán para tomar la medida, tiempo al cual se referirán las observaciones, puede ser semanal, mensual, hora en especial. Definición del método de recolección de información. ¿Cómo voy a recoger la información? O sea, todos los datos. Indirectos, información contenida en registros o fichas, cuestionario enviado al encuestado. O directa, entrevista observacional, directa, ¿no? Fichas clínicas. Y la definición de términos, ¿no? Usar lenguaje universal si no hay que definir términos. Y el cronograma de la investigación se debe determinar el tiempo completo que demore el proceso completo de la investigación. Es una descripción cronológica de la investigación, de acuerdo al tiempo que uno disponga, ¿no? ¿Qué investiga la epidemiología? Ahí esto nosotros tenemos que tener presente. ¿Qué investiga? La distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. Ese es un punto.
la distribución y frecuencia de los marcadores de enfermedad, así riesgos para la salud, las formas de control de las enfermedades, de sus consecuencias y de sus riesgos, las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para atender todos estos eventos y 5, para su operación, la epidemiología combina principios y conocimientos, ¿no? Esto es lo que investiga la epidemiología. Resumiendo, en estos 5 va a haber la distribución, va a ver la frecuencia, cómo realmente se presenta la enfermedad, cuáles son los riesgos de las poblaciones, ¿no? Cómo vamos a controlar todas estas enfermedades, cuál es el impacto que tienen, que han tenido las medidas que se ha aplicado para controlar esta enfermedad, ¿no? Como ven, con una sola respuesta que ustedes ya han visto ya en ¿qué se llama? En la definición o concepto de epidemiología, ahí estamos resumiendo estas 5 puntos donde realmente nos va a decir qué investiga la epidemiología. Y esta es la noticia que, como les decía, el lunes, esto es lo que ustedes van a traer una noticia. ¿Ya? Nombre de la noticia, fecha, revista, periódico, noticiero, resumen de la noticia, si es de interés local, si es de interés nacional o internacional, quiénes están comprometidos, ¿no? ¿Qué variables? Lugar, tiempo y persona. ¿Cuántas personas? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y cuál es el lugar donde realmente se está produciendo? Y la conclusión, nombre del alumno en una sola hojita. ¿Ya? Bueno, hasta acá hemos terminado. Gracias a ustedes por la atención. Si tienen alguna pregunta.